Yo soy del equipo 1 de la materia de desarrollo de habilidades del pensamiento. Antes de empezar con el video, quisiéramos dirigir este video a la maestra Bárbara Yadira Terán Chávez. Comencemos. Nuestro tema es observación y atención. Como procesos básicos del pensamiento, o como también se les conoce como procesos cognitivos, así que queremos que pongan toda su atención y miren lo más cerca que puedan. ¿Qué es la observación? Nuestro argumento es un proceso cognitivo el cual se encarga de darnos nuestro primer contacto con el exterior mediante estímulos visuales. Es decir, mientras tus ojos observan un objeto, tu cerebro empieza a procesar la información del objeto. La observación tiene diversas formas de clasificación. Dos de esas son la observación directa y la indirecta. La directa se refiere a la observación en que la persona controla la acción físicamente y forma su criterio. Por ejemplo, cuando un supervisor da un rondín para ver cómo trabajan los empleados. En cambio, la indirecta, la persona comienza a formar criterios a través de objetos secundarios como investigaciones, materiales, audiovisuales, etc. Por ejemplo, cuando haces una investigación para la escuela. Ahora vamos a hablar de la observación participante y la no participante. Primero la participante, que se refiere a la interacción con la sociedad para conseguir captar datos de algún fenómeno. Esta se va reflejada cuando nos gusta algún tema y empezamos a observar cosas y interactuar con los demás, con fotos. La observación no participante se trata de obtener información, pero sin verse sujetado a la interacción. Esta la vemos reflejada cuando preferimos que otros medios nos hagan las cosas y no interactuar. Pasemos ahora con la observación estructurada y no estructurada. En la estructurada es aquella que se sostiene para comprobar una hipótesis de un fenómeno. Ejemplo, cuando queremos saber si realmente salen burbujas cuando mezclas bicarbonato y vinagre. La no estructurada es aquella que se realiza sin un fin y sin tener una relación para explicar. Esta se ve reflejada cuando vemos al cielo solo por mirarlo. Para terminar con los tipos de observación, hablemos del individual y la grupal. La individual es la que llevamos a cabo solos, por ejemplo, en nuestro cuarto o cuando vemos nuestra almohada. Por otro lado, la grupal es la que llevamos a cabo con un grupo de personas. Ejemplo, al ir de excursión entre todos, comienzan a ver todo y a dar información entre ellos. Pasando a otra rama de esta, hay 4 herramientas para la observación. La primera es la guía observación, la cual es una lista de indicadores para resolver por medio de los datos obtenidos con información. Otra lista de control, esta es la lista de los caracteres y aspectos que faltan por notar para resolver las cosas. La tercera es el registro anecdótico. Es una técnica para describir y buscar un significado entre una o más personas. Y por último, es la ficha de observación, la cual plantea el objetivo de la información e identifica las manifestaciones que se busca encontrar. Solo para agregar y terminar, la observación se divide en dos momentos. El momento abstracto, que se obtiene mediante las ilusiones y pensamientos propios, y el momento concreto, el cual se basa en los datos que podemos capturar de un objeto o persona y el criterio que le da el pensamiento mismo. Para pasar a nuestro siguiente tema, podemos decir que la atención es un proceso cognitivo muy importante, ya que ésta nos permite concentrarnos para seleccionar los estímulos relevantes para analizarlos y conseguir conclusiones rápidamente. La atención es muy importante para realizar los demás procesos cognitivos, ya que necesitas concentrarte para observar, clasificar, analizar, sintetizar, comparar y otros, ya que nos permite capturar información más fácilmente y con esa información generamos pensamientos. Así como la observación, la atención también tiene tipos los cuales cuentan con caracteres propios y sus propias clasificaciones. Trataré de no alargarme para no tomar tanto tiempo. Las primeras son las de amplitud-dirección, las cuales son muy apegadas al espacio en el que se encuentra la persona. La atención externa reducida es aquella en la que la persona se concentra a un campo limitado de estímulos de partes ajenas. Ejemplo, cuando se lanza un dardo a 3 metros del campo de atención es reducido. La atención externa amplia es aquella que no se concentra específicamente en un límite muy corto de estímulos, sino se mantiene ampliamente atento a los estímulos del exterior. Por ejemplo,
Cuando un jugador de fútbol juega en la cancha, debe estar atento a los 11 jugadores contrarios, más el árbitro y los 10 jugadores de su equipo. La atención interna reducida se caracteriza por seguir muy pocos estímulos del cuerpo, específicamente de los órganos, generalmente de los más notables. Y la atención interna amplia, que puede hacer énfasis en la mayoría de los estímulos que puede crear el cuerpo, incluidos los que casi no causan efectos. Por ejemplo, cuando tienes el ritmo cardíaco. Otra de estas clasificaciones es la atención por la actitud del individuo, en esta clasificación se define por las actitudes. La atención voluntaria. Este se caracteriza porque el individuo hace esfuerzos para concentrarse. Un ejemplo claro se encuentra con el estudio para un examen. Y la atención involuntaria en esta clase de atención. La persona no hace un esfuerzo consciente, sino un cuerpo mismo reacciona a un estímulo inesperado. Por ejemplo, que se caiga alguien de la nada mientras va en las calles. La siguiente categoría es la atención generada por acciones o por las funciones del cuerpo. Una de estas es la atención abierta. Esta se enfoca en uno de los puntos que genera irregularidad y se dirige completamente a ella. Por ejemplo, lenguaje verbal y no verbal. Y también entra la atención encubierta. En esta, la persona finge poner atención a un foco de atención y pone atención a otro que lo bifurca. Por ejemplo, fingir que pones atención a una clase, pero estás escuchando una película. Viendo el tema de esta clasificación, esta se basa en los sentidos y en la percepción. Un ejemplo de este tipo de categorías es la atención auditiva. Esta consiste en elegir los sonidos que escuchamos y elegir a cuáles se les pone más concentración. Y la otra atención que se encuentra en esta categoría es la atención visual. Esta, al igual que en la auditiva, podemos elegir a qué ver o a qué enfocarnos al observar. Por ejemplo, preferir ver una película que otra. En estas destacan la atención selectiva, la cual te permite elegir a qué le pones enfoque y a qué no. La atención dividida, esta se basa en entender dos o más situaciones a la vez. La atención alternada te permite cambiar la atención a otra de un momento a otro. La atención sostenida, mantener la atención sobre algo por momentos largos. Y por último, la concentración, que es muy importante, parecida a la externa reducida. Ponen atención a algo ajeno y que esté a muy poca distancia. Estas se usan en actividades como estudiar, ver video o jugar un videojuego. Como pueden percatarse, la atención es primordial para hacer una actividad o simplemente para captar lo que la hace muy importante para el desarrollo del pensamiento. Esperamos que con esto les quede resueltas sus dudas y nos despedimos sin antes decirles que si les gustó el video denle like, compartan el video con sus amigos, suscríbanse y nos vemos. Bye.